Hola. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer estar nuevamente en un evento de esta envergadura. Está muy bueno conocer siempre gente nueva, volver a estar en contacto con viejos amigos y siempre hacer nuevas amistades. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias por todo. En esta presentación voy a tratar de continuar un poco con la idea de la misma charla que hice en el MUM de Ecuador, en el cual quizá mi intención es transmitirles un mensaje que para mí es muy importante y es el siguiente. Es muy difícil conseguir un número mágico de un nivel de señal. Es muy difícil que uno sepa cuál es el nivel de señal umbral entre lo que está bien y lo que está mal para un cliente inalámbrico, ¿sí? Ese número no se saca de un foro, no se saca de una respuesta, se saca calculando. Y eso es un poco lo que voy a hablar ahora, cómo hacemos para calcular esos niveles de señal requeridos en nuestra red para que todo funcione bien. Mi nombre es Mario Klepp, soy ingeniero en telecomunicaciones, trabajo en MKE Solutions, soy CTO de MKE Solutions, soy entrenador y consultor de MikroTik desde hace ya varios años atrás. Les dejo mis datos de contacto, cualquier duda, cualquier consulta la podemos hablar una vez finalizada la presentación o me pueden escribir un correo, me pueden contactar por Skype, como quieran, siempre voy a estar a la disposición de cualquier cosa que necesiten. Un poco la presentación de la empresa. MKE Solutions es una consultora en telecomunicaciones que viene desde Argentina, nacimos en el año 2008. Y tenemos dividido nuestro trabajo en 4 áreas, en 4 patas principales. Por un lado, la parte de capacitaciones oficiales, ya sea de manera pública, en donde un alumno se anota para venir a tomar un entrenamiento, o bien de manera privada, en donde nos pueden contactar para que viajemos, para que vayamos a su empresa y le capacitemos al personal, siempre de manera oficial, lo que significa que una vez que finalicen el entrenamiento siempre tienen la posibilidad de tomar el examen de certificación. El área de desarrollo, donde tenemos varias soluciones, en un 90% para ISP, pero se puede adaptar a cualquier lado, una institución pública, un colegio, un organismo gubernamental o cualquier cosa, entre las cuales podemos mencionar balanceadores de carga, controladores de ancho de banda, enlaces inalámbricos de alta capacidad, sistemas de caché, etc. Tenemos un área de soportes, en donde nos dedicamos a dar soportes puntuales a un problema que se tenga, o bien, hace ya aproximadamente 2 años, tenemos una metodología de trabajo que le hemos denominado outsourcing, en la cual damos un soporte mensual al ISP, el ISP abona una cuota mensual y tiene todas nuestras soluciones y nuestro soporte 24/7 incluido. La verdad que es un modelo que nos ha dado buen resultado y principalmente hace que quien nos contrata, nuestro cliente, confíe mucho en nosotros porque tiene un soporte las 24 horas ante cualquier eventualidad que tenga. Y por último tenemos el área de ventas, especialmente o principalmente en Argentina, toda la parte de venta de hardware y la distribución de las licencias de MikroTik alrededor del mundo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Esto simplemente un poco para comentarles lo mismo que Sergey dijo en la presentación de él. Sepan que MikroTik dispone de 6 certificaciones. La primera es la que se llama MTCNA, que es la inicial. Esa por lo general es una certificación que dura aproximadamente 3 días. Es muy difícil que dure menos de ese tiempo porque es muchísimo el temario que se ve. Para que tengan una referencia, nosotros estamos casi dando MTCNA en 3 días de casi 9 a 10 horas en el día. Es muy difícil darlo en menos porque es muchísimo el temario y muchos laboratorios que hay que tomar. Una vez que se tiene la certificación inicial, el alumno puede optar por 4 certificaciones avanzadas, que son User Management, manejo de usuario, en donde se ve toda la parte de principalmente hotspot, integración con un radius, creación de tarjetas y perfiles prepagos, etc. La de control de tráfico, en donde principalmente hace hincapié en toda la parte de firewall avanzado y calidad de servicio, QoS. La de wireless, que son entre 2 y 3 días de solamente laboratorios de wireless avanzados. Y la de routing, que se ve principalmente todo lo que es OSPF en profundidad. Una vez que el alumno toma la certificación de routing, se le abre una nueva instancia de certificación que se llama Internet Working Engineer, en donde en pocas palabras se puede ver en profundidad BGP, MPLS y túneles de ingeniería de tráfico, túneles PE. Desde el 2008 hasta ahora hemos dado más de 85 entrenamientos, capacitando a más de 1.500 alumnos. Sepan que si alguien lo requiere, si alguien tomó un entrenamiento con nosotros y se certificó, nos puede enviar un correo con sus datos. Nosotros lo subimos al sitio consultores.mksolutions.net
que es una bolsa de trabajo y que ya está dando muy buen resultado, donde las empresas simplemente entran, se fijan quiénes son los alumnos que hemos certificado y se ponen directamente en contacto con ellos. También quiero felicitar, no sé si se alcanza a ver, quiero felicitar a todos aquellos alumnos que han tomado el entrenamiento con nosotros la semana pasada en La Paz. Y les quiero recordar que todo alumno tiene derecho de acceder al temario oficial de Microtik, en donde uno puede ver cuáles son los temas que se van a tratar en cada certificación. Entran a www.microtik.com/pdf y le ponen las siglas de la certificación que quieren tomar, MTCNA, MTCWE, MTCRE, la que quieran, _outline.pdf, y les descarga el temario oficial. Sepan esto y se los digo, siempre tienen el derecho y tienen la manera de hacer valer un entrenamiento oficial, y siempre tienen que exigir que se dé el entrenamiento oficial, el temario. Un trainer puede dar todos los temas agregados que quiera, pero nunca dar menos. Sepan que estos son los temas que tienen que estar sí o sí incluidos dentro de la currícula. Bueno, de manera resumida, como les dije recién, los objetivos de esta charla es simplemente hablar un poco a nivel inalámbrico. Sabemos que es bastante complicado la administración inalámbrica, no es nada simple y no es nada que sea estático. No significa que hoy me pongo a trabajar, soluciono todas las partes inalámbricas que pueden llegar a tener algún problema, y eso significa que me garantiza que de por vida va a funcionar así. Sabemos que el mundo inalámbrico es bastante complicado, y principalmente si trabajamos con frecuencias libres, en donde hoy tengo una y mañana me la puede estar pisando la competencia. Vamos a introducir el concepto de vamos a introducir varios conceptos inalámbricos. Algunos los vamos a tener en cuenta y otros los vamos a dejar de lado, porque podríamos estar hablando un año entero de wireless. La idea es interpretar unas tablas. Las tablas que tenemos siempre nos dan la información que necesitamos, pero muchos las ignoramos porque son simplemente números y uno no sabe interpretarlas. La idea es aprender a interpretar esas tablas y principalmente tratar de hacer esto de la manera más simple y más clara posible. No quiero aburrirlos mucho y pretendo que me comprendan. Si hay algo que no se entienda por una cuestión del idioma, les pido por favor que me lo digan, que voy a tratar de decirlo en otras palabras, ¿sí? Pero la idea es que se comprenda esta charla. Para esta charla vamos a considerar varias cosas. Sabemos que no es lo mismo utilizar un estándar 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac. Hay un montón de estándares mezclados en el medio y no es lo mismo la charla de uno, la charla del otro, la charla de la mezcla. Simplemente para simplificar un poco esto, vamos a suponer que todos los equipos de la red soportan el estándar 802.11n, ¿sí? Que hoy en día la mayoría de los productos lo soportan, principalmente si trabajan con los 6-pack de Microtik, que tienen la OmniTIC y tienen los SXT. Todos esos productos soportan el estándar 802.11n. También vamos a suponer que en la charla que voy a dar no hay ningún problema de conectividad física, que el cable esté negociando a 10 o esté negociando a menos, o haya un problema inalámbrico, o se interponga algo en el medio, y principalmente que no haya problemas de CPU. Sabemos que si un enlace inalámbrico tiene el CPU muy alto, por más bueno que sea a nivel de señal, no va a traficar mucho, ¿sí? Sabemos que cuando el CPU es alto, el procesamiento baja, y si el procesamiento baja, pasa menos cantidad de tráfico. Entonces, para esta charla vamos a simplificar esto suponiendo que el CPU de los equipos no es un problema y que puede procesar toda la información que puede llegar a pasar por el enlace. De la misma manera vamos a suponer que para que todo esto sea posible no haya ni una regla de firewall que esté bloqueando el tráfico, porque muchas veces pasa que el problema de que no pasa mucho tráfico es que hay reglas de firewall bloqueándolo, y que no hay ninguna disciplina de encolamiento que esté limitando ese tráfico. También pasa eso, hay que asegurarse en los enlaces inalámbricos y principalmente en todo el circuito de flujo de información que no haya alguna QoE en el medio que esté de alguna manera limitando esa información que se trafique, porque muchas veces el problema es ese. Vamos a introducir el concepto de un esquema de modulación y vamos a suponer que siempre se puede lograr el máximo esquema de modulación. Uno sabe que Microtik es muy flexible en cuanto a configuración y uno puede configurar qué esquemas de modulación se pueden soportar y cuáles esquemas no. Para esta charla vamos a suponer que todos los esquemas de modulación están configurados, están seteados y siempre se puede lograr el esquema más alto posible. Y por último, esto está fuera de la charla, pero simplemente se los menciono, vamos a suponer que tampoco hay una limitante en cuanto a la encriptación. Sepan que existen diferentes técnicas o diferentes métodos de cifrado de la información y unos pueden utilizar TK/IP y otros pueden utilizar AES, ¿sí? Sepan que la encriptación con TK/IP es una encriptación que se hace por software y no por hardware. Y si hacemos encriptación por software, el tráfico también cae.
Esto se los dejo off topic, siempre les recomiendo en cuanto se pueda, siempre que todos los equipos lo soporten, utilizar encriptación AES, que es por hardware. ¿Okay? Antes de comenzar la charla, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el nivel de señal umbral entre lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál es el nivel de señal en el cual ustedes dicen, de acá para arriba instalo, de acá para abajo no instalo? A ver, los escucho. Menos 80. Menos 80. Menos 75. ¿Qué más? Depende de la zona. Depende de la zona. ¿Qué más? Depende de la línea de vista. Menos 70, menos 85, depende. ¿Cómo lo calcularon eso? ¿O de dónde lo sacaron? ¿Experiencia? ¿Lo leí en un foro? ¿Me lo dijo un amigo? Prueba y error. ¿Prueba y error? ¿Experiencia? ¿Sí? Bueno. Sepan que no existe un número mágico. No hay un número de referencia en el cual ustedes puedan decir de acá para arriba va bien, de acá para abajo va mal, y ese número se mantiene constante en toda la red. Ese número depende de muchos factores que son los que voy a hablar ahora. Ese número depende de en qué frecuencia trabajen, de cuál es el ancho de canal con el que estén trabajando, si tiene un enlace punto a punto, si tiene un enlace punto multipunto, cuál es la cantidad de clientes, cuál es el tráfico que tiene que pasar, cuáles son los pisos de ruido. Hay muchísimas cosas en el medio, no existe un número mágico. El nivel de señal puede ser muy bueno y el mismo nivel de señal puede ser muy malo en otro escenario. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta esto y de alguna manera hay que calcularlo. Lo que yo vengo a tratar de explicarles en este momento es cómo calcular esos niveles de señal. ¿Sí? Primero vamos a introducir un poco el concepto del estándar 802.11n. Sepan que es un estándar inalámbrico que fue introducido en el año 2009, que son mejoras con el estándar anterior respecto a 802.11a y 802.11g, que permite mejores velocidades de transferencia a nivel inalámbrica, que está disponible en la banda de 2.4 GB y en la banda de 5 GB. Sepan que soporta canales de 20 MHz y soporta un ancho de canal variable que se llama de 2 por 20 MHz, que no es compatible con un canal de 40 MHz de modo turbo. ¿Sí? Básicamente tiene varias mejoras y varias cuestiones de fondo, entre las cuales agrega redundancia para intentar que si un frame llega con algún error, intentar corregirlo y no pedir la retransmisión. Eso ahorra tiempo a nivel inalámbrico, que es lo más preciado que tenemos en un enlace. Soporta la tecnología MIMO, que ahora vamos a hablar un poco sobre qué es lo que es eso, y soporta frame aggregation. Y dependiendo de la cantidad de antenas que se tenga, se pueden lograr data rate, de 150, 300 y hasta 400 megabits por segundo. ¿Qué es MIMO? ¿Saben lo que es MIMO? ¿Saben lo que no es MIMO? ¿Sí? Sepan que MIMO es una tecnología. Es una tecnología que, para decirlo en pocas palabras, utiliza múltiples antenas para transmitir y múltiples antenas para recibir. Cuando hablamos de MIMO 2x2, básicamente tenemos dos transmisores y tenemos dos receptores. Y mientras más antenas tenemos para transmitir y más antenas tenemos para recibir, tenemos la posibilidad de enviar al mismo tiempo múltiples streaming espaciales. Eso es lo que significa que puedo mandar una o dos o tres veces la información de la tecnología anterior. Frame aggregation es simplemente un proceso que lo que hace es empaquetar múltiples tramas y mandarla en una trama grande para reducir los encabezados. Esa reducción de encabezados, en pocas palabras, lo que hace es ahorrar tiempo que se puede aprovechar en más información útil. ¿Sí? ¿Qué es un data rate? ¿Saben lo que es un data rate? Es la tasa de negociación a nivel inalámbrico. La van a encontrar cuando ustedes entren a la sección inalámbrica de los MikroTik, en la tabla de registración. Siempre van a encontrar los data rate en una de las columnas. ¿Sí? Sepan que esa información que ven ahí no es la velocidad que se puede pasar, no es la cantidad de tráfico que yo puedo pasar a nivel inalámbrico. De hecho, en el mejor de los casos, van a poder pasar la mitad. ¿Sí? El resto se pierde en encabezados, en tramas de control, etcétera, etcétera. Pero sepan que en el mejor de los casos van a poder pasar la mitad de transferencia de lo que indique el data rate. Y siempre tienen el data rate en los dos sentidos, de transmisión y de recepción. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en este caso 58,5 megabits por segundo me va a permitir, en el mejor de los casos, 29 megabits de transferencia inalámbrica,
y la otra velocidad 65 megabits por segundo, en el mejor de los casos 32. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque otro parámetro muy importante a tener en cuenta es el concepto del CCQ. ¿Sí? ¿Qué es el CCQ? En pocas palabras, es un parámetro que a mí me dice qué porcentaje de la información que yo transfiero a nivel inalámbrico realmente es útil. ¿Sí? Si yo para transmitir un frame tuve que transmitirlo 2 veces porque uno se perdió, tengo el 50% del CCQ. Si yo para transmitir un frame tuve que transmitirlo 3 veces porque los 2 primeros se perdieron, tengo un 33% de CCQ. Lo que significa en pocas palabras que el CCQ es un parámetro que me indica cuánto del tráfico a nivel inalámbrico puedo aprovechar. ¿Sí? Obviamente y lógicamente siempre hay que intentar tener un CCQ lo más cerca del 100% posible, lo que significa que menos retransmisiones tengo en el enlace inalámbrico. ¿Y por qué digo que la velocidad es en el mejor de los casos la mitad? Porque eso es cierto solo si el CCQ es el 100%. Fíjense que si el CCQ es del 80%, por ejemplo, tenemos casi un 20% de frames retransmitidos, que a la larga es información que se perdió. Lo que significa que si yo tengo un data rate de 65 megabits por segundo y el CCQ es del 81%, cuando hago los cálculos no llego a 27 como era antes. Voy a tener en el mejor de los casos 26. ¿Sí? Entonces uno tiene que siempre tener en cuenta de mantener lo más alto posible los niveles de CCQ. ¿Qué es la relación señal-ruido? En pocas palabras, es un parámetro que me indica cuánto más fuerte es la señal que el ruido. ¿Sí? Sepan que esta relación se mide en decibeles. No todo el mundo comprende perfectamente cómo es un decibel, qué indica, cómo se mide y cómo se trabaja con decibeles, pero simplemente para comentarles, sepan que es una resta entre el nivel de señal y el nivel de ruido, si lo hacemos en decibeles, o una división si lo hacemos en veces. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta relación señal-ruido? Porque es la clave para mantener estable un enlace. Mientras mejor sea la relación señal-ruido, siempre y cuando se mantenga dentro de parámetros normales, más estable va a ser el enlace, mayor va a ser el CCQ, mayor va a ser la velocidad de transferencia. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, tenemos en la tabla de registración, en la parte de los parámetros de los niveles de señal de uno de los clientes conectados, basándome en esos niveles de señal y en ese nivel de ruido, si hago el cálculo me da aproximadamente 50 dB. ¿Bien? Uno siempre tiene que poder hacer esos cálculos. ¿Qué me dicen de esto? Si nosotros tenemos un cliente que tiene menos 70 dBm de nivel de señal y un cliente que tiene menos 65 dBm de nivel de señal, ¿sí? ¿Cuál de los dos creen que tiene mejor calidad del enlace? ¿El 1? ¿El 2? ¿El 2? ¿El 1? Depende. Faltan datos, es cierto. Esta pregunta tiene una trampa. Con esto solo no pueden determinar cuál es mejor. ¿Por qué? Porque hay que calcular la relación señal-ruido. Fíjense que en este caso, si yo analizo las tablas de los niveles de ruido, tenemos un cliente que tiene un nivel de ruido de menos 100 dBm y un cliente que tiene un nivel de ruido de menos 85 dBm, porque el piso de ruido en cada cliente puede ser diferente. Uno puede estar cerca de una fábrica que está trabajando, que tiene sus enlaces en 5 gigas y justo está trabajando en el mismo canal que uno, y el otro puede estar en el medio del campo, donde el piso de ruido es completamente más bajo porque no tiene nada que lo interfiera. ¿Sí? Entonces siempre hay que analizar los pisos de ruido de cada uno de los clientes. Si hacemos el cálculo de relación señal-ruido entre los dos, me va a dar que el primer cliente, incluso con un nivel de señal un poco menor, tiene mejor relación señal-ruido que el segundo cliente, que incluso lo pueden ver que tiene nivel de señal más fuerte. Entonces uno siempre tiene que hacer el cálculo de los niveles de señal, los niveles de ruido y principalmente la relación señal-ruido para saber si los niveles de señal son aceptables o no. ¿Cómo se interpretan las tablas? Esto va a variar de varias maneras. Primero, esta tabla no es oficial, porque no está en la página de MikroTik. Esta tabla la tomé de un MUM, de un colega en el MUM de Sudáfrica. Le consulté a Uldis si esta tabla era oficial, me dijo que no, pero que tienen unos niveles de señal bastante acertados en cuanto a lo que se aplica a MikroTik. Cada fabricante tiene su propia tabla, tanto MikroTik como la marca que no se puede mencionar en estas charlas.
Cada fabricante tiene su propia tabla, uno tiene que aprender a interpretarle esa tabla. Si quieren después me escriben y yo les mando la tabla. Ahora cuando finalice la charla yo les voy a compartir la presentación, así que no hace falta que tomen, si quieren tomar fotos no hay ningún problema, pero me refiero, no hace falta que pierdan tiempo tomando fotos, sino que quizás sea mejor que me escuchen. Yo ahora cuando finalice la charla les voy a dar la presentación a quien quiera, y si no, sepan que va a estar disponible tanto el video como la presentación en los sitios de Microtik. ¿Cómo se interpreta una tabla? Yo acá saqué un montón de columnas que quizás para esta charla no tienen mucho sentido. Después nos podemos poner a discutir mucho sobre codificación y un montón de cosas más. Pero por ahora no hace falta mucho saber de eso, simplemente vamos a decir lo siguiente. Tenemos un índice que se llama esquema de codificación y modulación, ¿sí? Que va desde 0 a 7 para equipos que son 1 por 1 y que va desde 0 a 15 para equipos que son 2 por 2. ¿Por qué digo de 0 a 15? Porque un equipo 2 por 2 puede comunicarse con un equipo 1 por 1, pero siempre va a comunicarse en un solo streaming de información, ¿sí? Equipos 1 por 1 van a mandar una información al mismo tiempo, equipos 2 por 2 van a mandar el doble de información al mismo tiempo. En pocas palabras, lo que significa que cuando tengamos equipos trabajando en 2 por 2 vamos a tener la posibilidad de enviar el doble de información a nivel inalámbrico, lo que significa que tenemos mejores velocidades de transferencia, ¿sí? De 0 a 7, un solo stream espacial. De 8 a 15, 2 streamers espaciales. Sepan que esto que tenemos acá, que dice MCS de 0 a 15, es configurable en Microtik. Por eso dijimos que para la charla vamos a asumir que todos están tildados, todos están seleccionados, y siempre se puede lograr el data rate más alto. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que cada esquema de modulación diferente me va a determinar un data rate. Fíjense, para darles un ejemplo, el MCS 0 me va a permitir una tasa máxima de 15 megabits por segundo de data rate, lo que significa que en el mejor de los casos la velocidad que voy a pasar a nivel inalámbrico es la mitad. Nunca pierdan de vista eso. Para lograr un esquema de MCS 0 requiere una relación señal-ruido mínima de 9,3 dB. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que analizar el piso de ruido, hay que analizar los niveles de señal y mínimamente necesito casi 10 dB de diferencia entre señal y ruido para lograr garantizar un esquema de modulación MCS 0. ¿Bien? Más o menos me estaría dando un nivel de señal de referencia, obviamente que esto depende de los pisos de ruido, pero considerando un piso de ruido promedio, depende más o menos un nivel de referencia de menos 88 dB. Y así con cualquier cosa que tenga. Por ejemplo, MSS 6, data rate de 135 megabits por segundo, lo dividimos en 2, es la velocidad máxima que va a soportar ese enlace, y para garantizar eso y que no caigan los data rates, porque acá la cosa es muy simple. El equipo todo el tiempo hace un cálculo de nivel de señal menos nivel de ruido para sacar la relación señal-ruido. Si la relación señal-ruido no le da, baja al estándar anterior. Y cuando vuelve a darle, sube al estándar de nuevo. Entonces sepan que esto no es estático. El equipo va variando entre uno y el otro todo el tiempo dependiendo de los niveles de señal y los niveles de ruido. Si ustedes se quedan con un valor de relación señal-ruido muy cerca de lo mínimo que se requiere, se va a cruzar un pájaro en el medio, va a bajar la relación señal-ruido medio dB y ya automáticamente switchea al estándar anterior. Y al switchar al estándar anterior muchas veces no se puede garantizar el ancho banda que se requiere. ¿Se entiende? Entonces fíjense que tenemos una tabla que me va a decir cuáles son los data rates para cada esquema de modulación y cuál es la relación señal-ruido requerida y cuál es aproximadamente un nivel de señal mínimo necesario, obviamente de nuevo, para este caso, considerando un promedio del piso de ruido, porque obviamente no todos tienen el mismo piso de ruido en cada escenario. Una cosa muy importante es la siguiente. Esta tabla solamente va a ser válida trabajando con canales de 2 por 20 MHz. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, tenemos un enlace punto a punto. ¿Podemos utilizar canales de 40 MHz en enlaces punto a punto? Sí. De hecho, si yo tengo que diseñar un enlace punto a punto de alta velocidad de transferencia, la única manera de poder hacerlo y que me pase mucha información en nivel inalámbrico es trabajar con anchos de canal de 2 por 20 MHz. ¿Bien? Supónganse que la necesidad es diseñar un enlace punto a punto que puedan pasar 40 megabits por segundo garantizados por ese enlace. Más todo lo que sea, pero nunca menos. Eso es lo que yo necesito como requisito. Fíjense, tenemos 40 megabits por segundo, voy a trabajar con equipos que son 1 por 1,
porque para este escenario voy a trabajar con equipos 1x1, y con canales de 2 de 20 MHz. No va a ser el mismo escenario si yo tengo un CCQ del 100% a si yo tengo un CCQ del 80%. Si mi CCQ es del 100%, decimos que el data rate que yo necesito lograr a nivel inalámbrico es de 80 megabits por segundo o más. Siempre recuerden que la velocidad a nivel inalámbrica va a ser en el mejor de los casos la mitad. 80 megabits por segundo de data rate, si nos volvemos a la tabla anterior, yo simplemente se los dejé acá puesto, 80 megabits por segundo en un esquema 1x1 me va a determinar un esquema de modulación mínimo de MSS4. Menos de eso no, porque no voy a poder garantizar los 40 megabits que me piden en este requerimiento. Para garantizar un MSS de 4, me va a dar un data rate de 90 megas, requiere una relación señal-ruido mínima de 21,3 dB, siempre mayor a eso es bueno, porque voy a garantizar que ese data rate no va a caer nunca por encima del MSS4, y para eso consideraríamos un promedio de aproximadamente menos 73 dBm en este escenario. Si en lugar de trabajar con un CCQ del 100 tengo un CCQ del 80, ya el cálculo es diferente, porque el data rate que necesito no es de 80, sino que es de 100. Recuerden que si tengo un CCQ del 80%, tengo el 20% de información que se pierde, o de que se retransmite. Lo que significa que ahora tengo que conseguir un data rate de mayor a 100 megabits por segundo. Lograr un data rate mayor a 100 megabits por segundo, el esquema de modulación anterior no me lo permite, porque como mucho tengo 90. Por lo tanto me tengo que ir al próximo. Y el próximo tengo un data rate de 120. ¿Sí? Estos valores están sacados de la tabla, simplemente para no volver atrás, les puse de nuevo la captura de esa fila. En 1x1 es el MSS5, me va a garantizar, me va a permitir velocidades de 120 megabits por segundo de data rate, lo que significa que en el mejor de los casos la mitad, y si le descontamos los 80, los 20% de información que se pierde, voy a poder llegar a los 40 megas de información que necesito, de velocidad. Eso me pide una mínima relación señal-ruido de 24 dB, y eso me va a determinar un nivel de señal mínimo de menos 68. De ahí para arriba bien, de ahí para abajo mal. Como verán, el mismo escenario, con los mismos equipos, ¿sí? Me da dos niveles de señal diferentes dependiendo del CCQ. Entonces ya no tengo una referencia exacta. Tengo que ir, tengo que calcularlo y tengo que medir. ¿Bien? El mismo escenario para un enlace punto a punto, pero ahora que sea 2x2 en lugar de 1x1. Fíjense cómo varía. Ya trabajo con la segunda parte de la tabla, la que va con esquema de modulación de 8 a 15. Voy a manejar dos streaming de información, porque son equipos 2x2. Eso me va a dar un MSS de 10. Eso requiere una relación señal-ruido mínima de 16,3 dB. Y eso me pide mínimamente un nivel de señal de menos 76. Fíjense cómo en un esquema 1x1 tengo menos 73. Y si yo cambio los equipos y pongo equipos 2x2, ya el nivel de señal mínimo es diferente. Entonces también hay que tener en cuenta que no hay un número mágico dependiendo de la zona, sino que depende de los equipos. Si los equipos son 1x1, no es el mismo número mágico que si los equipos son 2x2. Y si el CCQ es del 80%, hacemos el mismo cálculo, nos fijamos en la tabla y nos va a dar otro nivel de señal. Fíjense cómo los niveles de señales son completamente diferentes según el CCQ, según el hardware que estemos trabajando. ¿Okay? Ahora, esta tabla es la misma que la anterior, solamente que muestra los data rate en canales de 2x20, que son los de la tabla anterior. Los data rate cuando trabajamos con canales de 20 MHz, fíjense que ya es la mitad. Los data rate cuando trabajamos con canales de 10 MHz y los data rate cuando trabajamos con canales de 5. No me va a dar el mismo data rate si trabajo con 5 MHz, con 10 MHz de ancho de canal, con 20 MHz o con dos canales de 20. ¿Sí? Lo que significa que la velocidad que va a pasar por el enlace depende también del ancho del canal. Por lo tanto, también tenemos que meter el ancho del canal dentro de la ecuación para tener un número que a mí me sirva como referencia de esto es bueno o esto es malo. ¿Sí? En un enlace punto a punto, por lo general siempre se utilizan canales de 40 MHz para tener altas velocidades a nivel inalámbrico. Pero en una AP quizás sea muy difícil trabajar con anchos de canal de 40 MHz porque hay menos canales para trabajar. ¿Sí? Más si tengo 5 AP en la misma torre, y si tengo 5 AP y trabajo con canales de 40 MHz
y vamos a estar medio complicados, nos vamos a estar pisando, nos vamos a estar haciendo interferencia uno mismo. Por lo tanto, lo más común es que en un enlace punto a punto se puedan utilizar canales de 40 MHz, pero en un AP no. Por lo general los AP son de 20 MHz, de 10 MHz o de 5 MHz, para tener más reutilización de canales y menos interferencia. ¿Bien? Entonces, en lugar de ahora hacer esta ecuación para un enlace punto a punto, vamos a utilizar la misma ecuación para un enlace punto multipunto. Y vamos a introducir un concepto nuevo. Fíjense. Tenemos un nodo, un AP, que tiene 15 clientes conectados y que le voy a dar un promedio de 3 megas a cada uno. ¿Sí? Más o menos para este escenario. La pregunta ahora es, ¿cuál es el SIR que ustedes le garantizan a sus clientes? ¿Saben lo que es el SIR? El SIR es la garantía. Si el SIR es del 100% y el cliente tiene contratado 3 megas, significa que el cliente tiene el derecho a hacer un speed test, una prueba de velocidad. En el día que se le ocurra, en el momento que se le ocurre, le tiene que dar 3 megas, porque tienen un SIR del 100%. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con un SIR del 100%, el día que pase algo, esto es por una cuestión legal y por una cuestión de contrato, el día que pase algo, por ejemplo, cuando se murió Michael Jackson, todo el mundo explotó en las redes sociales buscando videos de Michael Jackson. Si ustedes a sus clientes le dan un SIR por contrato del 100% y el cliente hace un test de velocidad y le da 1 mega en lugar de 3, tiene derecho a hacerle problemas, denuncia, juicio. ¿Sí? Entonces uno tiene que estar cubierto con la cuestión del SIR. Por lo general es muy difícil darle al cliente un SIR del 100% a menos que trabajen con dedicados. ¿Bien? Pero vamos a considerar dos casos para que vean que los niveles de señal requeridos en un cliente son completamente diferentes, también dependiendo del SIR. ¿Por qué pasa eso? Si yo tengo los 15 clientes de la AP con un SIR del 100%, significa que salga el sol por donde salga, yo siempre tengo que garantizar 45 megabits por segundo de transferencia en el AP. Porque si se vuelve a morir Michael Jackson y los tipos de nuevo quieren ver un video, tienen el derecho de hacerlo a 3 megas. Porque yo por contrato les garantizo un SIR del 100%. Es lógico, y ustedes me van a decir, pero es muy raro que los 15 se conecten al mismo tiempo, que los 15 se pongan de acuerdo y hagan los 15 un test de velocidad al mismo tiempo. Es muy raro. Sí, pero puede pasar. Lo mismo que se gane en la quiniela. Es muy raro que pase, pero puede pasar. Y si pasa, uno tiene que estar asegurado. Por eso es que por contrato se especifica un SIR. Si el SIR es del 100%, yo tengo que garantizar 45 megabits por segundo de transferencia. Lo que significa que necesito un data rate como mínimo de 90 megabits por segundo. ¿Se entiende? Si trabajo con equipos 1x1 y trabajo con anchos de canales de 20 MHz y me remito a la tabla, el máximo esquema de modulación es el MSS7 en 1x1. Y este MSS7 me da un data rate máximo de 65 megabits por segundo, lo que significa que nunca voy a poder lograr tener la capacidad para los 45 megabits por segundo en el AP. ¿Sí? El mismo escenario, trabajando con equipos 2x2, me relaciona con un esquema de modulación 13, que me relaciona con un data rate de 104 megas, que la mitad va a ser aprovechable, que para eso requiero de 27,3 dB de relación señal-ruido como mínima, y que para eso requiero un nivel de señal mínimo de menos 65 dBm. ¿En cuál cliente? En el peor. El peor de los clientes tiene que tener menos 65 dBm de nivel de señal. De ahí para arriba es bueno, de ahí para abajo es malo. ¿Por qué digo esto? Porque si trabajamos a nivel inalámbrico, el AP siempre se adapta al peor de los clientes. Si un cliente tiene un mal nivel de señal, el AP va a bajar la tasa de modulación para poder comunicarse con él. Y eso me va a hacer que me caiga todo. El esquema de modulación, la relación señal-ruido, la velocidad garantizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso. Este es el peor nivel de señal en el peor de todos los clientes. Distinto es el escenario si mi SIR, en lugar de ser del 100%, es del 50%. Ya tengo que hacer el cálculo de nuevo. 15 clientes por 3 megas por el SIR me da una velocidad que yo tengo que estar capacitado para poder soportar de 22 megabits por segundo. Estos 22 megabits por segundo, ahora se escucha mejor, ¿no? Vamos a empezar de nuevo. Gracias. Estos 22 megabits por segundo me va a requerir de un data rate de 45 megabits por segundo o superior. Si eso lo busco en la tabla de la columna de anchos de canal de 20 MHz,
con un equipos 1x1, me da un esquema de emulación 5, que me garantiza un data rate de 52 Mbps por segundo, que requiere de una relación señal-ruido de 24 dB, y que voy a requerir un nivel de señal mínimo de menos 68 dB. Y en este mismo escenario, utilizando equipo 2x2 en lugar de 1x1, fíjense cómo cambian las cosas y me da otro nivel de señal. ¿Se entiende lo que les estoy transmitiendo? No es muy complicado utilizar la tabla, hay que saber usarla y hay que saber hacer un par de consideraciones. Pero sepan siempre que la tabla está disponible para poder tener una referencia de cuál es el nivel de señal que yo necesito. No va a ser el mismo en una P, en un equipo punto a punto. La zona me va a determinar por los niveles de ruido que tengo, si trabajo con 20 MHz, si trabajo con 10 MHz, si tengo que un cliente o si tengo 40 clientes. ¿Sí? Todo depende del escenario de cada uno. Y en este caso, siempre hicimos los cálculos suponiendo un CCQ del 100%. Si el CCQ es menos, hay que... Si el CCQ es menos, hay que poner el CCQ en consideración en la fórmula y hacer todos los cálculos de nuevo. ¿Sí? Por una cuestión de buenas prácticas se recomiendan varias cosas. Primero, nunca se queden con exactamente la referencia que les doy. Si ustedes hacen el cálculo y dicen menos 75 dB es el nivel de señal que yo necesito, nunca busquen tener un cliente con menos 75 dB como referencia, porque están muy en el extremo. Cualquier cosa que pase en el medio va a hacer que los enlaces caigan. No necesariamente que se corte, pero sí por lo menos que salte de un esquema de emulación a otro. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Primero, por una cuestión climática. Dependiendo de la temperatura, dependiendo de las condiciones atmosféricas, dependiendo de la ionosfera, de la refracción, etcétera, etcétera, los niveles de señal nunca son estables. Lo que significa que hoy un cliente puede tener menos 75, mañana tiene menos 78, pasado tiene menos 68. ¿Bien? Entonces, una buena práctica siempre es tomar un margen de entre 10 y 15 dB. Lo que significa que si el cálculo les da menos 79 y ese es el número que tienen que buscar, traten de considerar niveles de señal entre menos 64 y menos 69. Siempre tengan un par de dB de margen, no son un par, son 10. Pero siempre tengan una buena cantidad de dB de margen para garantizarles que cualquier cosa que pase en el medio no me altere las condiciones del enlace y principalmente de lo que yo necesito. Por otro lado, la buena noticia, hasta ahora han sido malas. Los niveles de señal que yo tenía no son buenos. Tengo que buscar un nivel de señal mucho más fuerte de lo que tenía antes. La buena noticia es que yo puedo trabajar con listas de control de acceso y listas de conexión, dependiendo si estoy del lado de la P o dependiendo si estoy del lado del cliente, para evitar que se conecten clientes con más nivel de señal. Uno puede hacer, o bien trabajar con listas, o bien trabajar con un script, uno lo puede crear como quiera, que todo el tiempo chequee los niveles de señal de los clientes, y si el nivel de señal está por debajo de lo que yo necesito, que lo desconecte. Eso por lo menos me garantiza que un cliente malo no me va a tirar abajo toda la red. ¿Sí? Entonces uno puede trabajar con eso tranquilamente. Y por otro lado hay otra cosa más a tener en cuenta. Si trabajamos con la Wi-Fi normal, estamos trabajando con un protocolo de acceso al medio que se llama CSMA-CA. Para decirlo en pocas palabras, ¿qué significa esto? Que cada uno de los clientes, antes de hablar, escucha a ver si el medio está libre. ¿Bien? Este protocolo de acceso está muy bueno, pero se pensó para ambientes indoor, en donde todos los clientes tienen la capacidad de oírse entre todos para saber si el medio está libre o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora nos llevamos a esto un ambiente outdoor y lo separamos a cada uno de los clientes 3 kilómetros? A lo mejor la comunicación entre el cliente y el AP es suficientemente buena, pero a lo mejor la comunicación entre un cliente y otro cliente muy lejano no se puede establecer. ¿Es importante que se comunique entre clientes? Y no, porque tenemos la P en el medio. Pero si uno está hablando y el otro para la oreja, no lo escucha y se piensa que el medio está libre y empieza a hablar, va a producir colisiones y va a producir retransmisiones. ¿Sí? Entonces este protocolo, CSMA-CA, se pensó para ambientes indoor. ¿Cuál es la solución para ambientes outdoor? Trabajar con un protocolo de TDMA. En el caso de MikroTik, NB2. Básicamente, ¿cuál es la mejora de trabajar con NB2 o con TDMA?